Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola María del Carmen, muy bien, ¿y tú? Bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué vamos a compartir? Bien, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del dolor, esta experiencia que a todos nos ha ocurrido o nos va a ocurrir en algún momento de nuestras vidas y que tanto nos cuesta definir a veces. Entonces, para comenzar, desde el punto de vista médico, el dolor se trata de una experiencia desagradable con componentes sensitivos, sensoriales y emocionales que son completamente intransferibles, subjetivos a cada persona y que va a depender su manifestación del grado de lesión, por supuesto, de la experiencia propia de la persona o experiencias transferidas a esa persona. Y bueno, el dolor tiene una base que es la lesión. Todos los tejidos de nuestro organismo tienen terminales nerviosas que nos permiten sentir cuando un agresor está generando un daño o un potencial daño a ese tejido. De esa manera se desencadena una serie de respuestas por parte del cuerpo para disminuir el balance lesional o evitarlo en el caso de que el daño en ese momento viniera siendo potencial y no real. Perfecto, acá hay algo que nos queda. Nos hablaste, pues estamos compartiendo, tenemos el concepto de que es subjetivo, más allá de que es algo físico, del cuerpo físico, tangible. Lo llevamos al objetivo. A ver, si yo me pincho con un clavo, porque dijiste no, una lesión, pongo algo mínimo. Si yo me pincho con un clavo, ¿lo voy a sentir de la misma manera que lo sentiste tú? De ninguna manera. Para ti, ese clavo que te pinchaste puede significar en una escala analógica del dolor, que es la que se pregunta cuando en la consulta médica uno consulta por este tipo de motivos, del 0 al 10, ¿qué dolor tiene? Habrán personas que digan que tiene un 10, ese pinchazo es su peor dolor, y habrá otras personas que por experiencias previas, por su estado de ánimo en ese momento, por su contención emocional, podrá decir que tiene un 2, un 1 o capaz que no tiene dolor a pesar de que se pinchó. Bien, es muy importante esto para el acompañamiento a educadores, de educadores a adolescentes que vamos a hacer, comprender que al otro no le duele de la misma manera que a mí. Como decías, esto forma parte de mi historia, de mi umbral del dolor, más allá de lo físico, biológico que nos estás explicando. Exactamente. Hay personas que tienen lesiones muy graves y no experimentan dolor. Recordemos que el organismo tiene mecanismos para compensar también la respuesta al dolor, y dentro de la respuesta está la parte emocional. Entonces, justamente tenemos que aprender a mirar al otro sin juzgar el dolor que nos transfiere. Eso es sumamente importante para tener en cuenta, porque el otro se siente invalidado, más el adolescente con el que estamos trabajando, se siente invalidado, y si se siente invalidado es poco probable que su proceso de sanación sea desde el mejor lugar. Exactamente. Muchas veces pasa con el dolor, y sobre todo con el paciente que tiene un dolor crónico, que se siente incomprendido, aislado socialmente, empiezan a fallar muchas de sus estructuras dentro de la vida diaria, las estructuras del sueño, de la alimentación, etcétera, y eso va generando un círculo vicioso que va empeorando de forma silenciosa hasta un punto donde no hay retorno, o por lo menos el retorno es muy difícil de poder realizarlo, ¿no? Bien, entonces nos sucede físicamente, nos estás dando una explicación técnica, biológica, científica, y estamos teniendo también el cómo lo recibimos cada uno. Exactamente. Y comprender que el adolescente con el que estamos, no todos lo reciben, bueno, nosotros adultos tampoco lo recibimos de la misma manera. Sin lugar a dudas. Siempre va a depender muchísimo de las experiencias previas. ¿Y qué pasa si yo ahí te digo no te puede doler? Bueno, ahí tú te vas a sentir muy mal y además va a generar una respuesta de enojo. Eso es muy importante. Nunca podemos invalidar lo que siente el otro, porque no lo vamos a sentir nunca. Podremos ponernos en un lugar de empatía donde
suponemos que entendemos al otro, pero es completamente subjetivo y es muy difícil ponerse en el lugar. ¿Y quitarle importancia? Tampoco, al contrario, preferimos pecar a veces de más que de menos, siempre sin llegar a generar un daño. El precepto fundamental es nunca generar daño cuando hacemos algo por demás. Bien, o sea que la asistencia clínica, médica, tiene que existir. Siempre debe estar presente. Siempre debe estar presente. Y más allá de lo que me parezca a mí, que esa es una de las cosas que ya hemos hablado, porque venimos hablando de que los educadores no diagnosticamos. Exactamente. Podemos percibir y derivar. Exactamente. Siempre uno tiene que saber actuar. Y saber actuar no implica que tengas que saber sobre medicina, sobre dolor, etc. Por lo menos tener las herramientas de observación hacia la otra persona para poder redirigirlo y poder encauzarlo al lugar más importante. Cuando se trata de algo grave, ¿qué hacemos? Llamamos a la emergencia. Cuando se trata de algo que lleva tiempo de evolución, nosotros consultamos en policlínica, con un especialista, etc. Bueno, acá se trata de lo mismo, evaluar la situación en el momento y hacer las derivaciones que corresponden. Pero no ignorar el dolor físico y no nosotros como educadores no diagnosticar. Exactamente, ni invalidar ni diagnosticar, simplemente escuchar a la otra persona y tratar de entender qué es lo que sucede para hacer las mejores derivaciones. Perfecto. Bueno, ¿y qué más nos querés contar? Bueno, si quieren lo que les puedo contar es cómo es que funciona esto del dolor. Tenemos distintos tipos de dolor. Está el dolor agudo y está el dolor crónico. Dentro de eso hay muchas subdivisiones después, según las estructuras que estén dañadas, según la forma como se expresa el dolor, pero lo más importante en esto siempre es que hay o una agresión al cuerpo que genera una lesión o una potencial lesión. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que suceden acá? Lo primero que pasa es ese agente que está intercediendo, que puede ser algún producto químico, puede ser algún producto del medio ambiente, ya sea calor excesivo o frío excesivo, puede ser un traumatismo, un mecanismo físico que lesiona una parte del cuerpo o llega al grado límite como para una lesión. Ahí se desencadena una serie de respuestas químicas y eléctricas a través del sistema nervioso. Unas sustancias van a estar generando una respuesta en las terminales nerviosas que se van a mover hacia la médula espinal. La médula espinal es un sector de nuestro sistema nervioso donde genera reflejos. Transmite los impulsos nerviosos, pero también genera una respuesta rápida, la que no pensamos. Por ejemplo, cuando te pinchás o cuando te quemás y retirás la mano de inmediato, esa es la médula espinal, ahí es ella la que está actuando. Nos protege del daño más reciente, pero no lo ubica en toda su dimensión el lugar donde está. Sabe que está en la mano, no sabe si es un dedo, en qué parte del dedo. Desde allí, al mismo tiempo que está generando esa retirada del miembro que se está lesionando, también está enviando señales hacia el cerebro. Va un canal que se dirige primero hacia el tálamo, que es un centro muy importante del sistema límbico, y ahí es donde están las emociones. Y desde el tálamo envía también hacia la corteza cerebral, que tiene una parte específica que recibe los estímulos para el dolor y los estímulos mecánicos. Y desde ahí sí se procesa una respuesta más medida a dicha lesión o a dicha agresión, más bien, pensándolo de esa manera. Ahí es cuando nosotros nos hacemos conscientes del dolor y sabemos que está en la punta del dedo donde nos pinchamos. Posterior a eso se elabora una respuesta mucho más compleja, donde ahí aparece la emoción. Podemos llorar, podemos ponernos ansiosos,
angustiarnos, son una cantidad de manifestaciones desde el punto de vista emocional, y desde el punto de vista físico vamos a procesarlo en base a experiencias previas y conocimientos que podemos tener. Por ejemplo, cuando el nene se cae y se golpea la rodilla, ¿qué hace el nene o qué hacemos nosotros como papá? Le frotamos la rodilla. Ahí el sistema nervioso tiene mecanismos para inhibir el dolor también, ¿ah? Y uno de ellos es estimular otras fibras que no están lesionadas para que hagan un contrarreflejo y le digan al cuerpo, no, acá no pasó nada. Y entonces de esa manera calmamos el dolor, ¿sí? Bien, es la interacción con el otro. Exactamente. Estoy al lado tuyo. Exactamente. Y ahí, bueno, nosotros sabemos que hay una serie en medicina preventiva o en la prevención en general de la salud mental, que tenemos medidas para trabajar donde podemos evitar algunos accidentes o alguna. Exacto. Pero esto que no nos genere miedo, que No. la persona no actúe basada en el miedo, porque Exacto. entonces estoy paralizando el actuar del la otro. Respuesta, exactamente. Es muy importante justamente tener en cuenta eso, que no podemos invalidarlo en ese sentido. Bien. Espectacular. Bien. Y bueno, esos son los mecanismos del dolor agudo. Son mucho más complejos que eso, pero es como una síntesis para entender todas esas secuencias que se van dando. Terminan luego en lo que vendría a ser, por ejemplo, la reparación del tejido lesionado si hubo una lesión, o en una mejoría de lo que no llegó a ser una lesión mediante las intervenciones oportunas. Bueno, ¿qué importancia tiene el descanso desde el punto de vista biológico, científico, clínico, el descanso para reparar el dolor? Bueno, el descanso siempre está estudiado desde hace muchísimos años, que es reparador, y de hecho muchos de los estudios que hay sobre dolor lo que demuestran es que las personas que tienen dolor crónico, o sea, un dolor que se mantiene durante más de 3 meses y que además no está vinculado con ninguna noxa en ese momento, todas esas personas tienen problemas para descansar. Tienen un mal sueño o el sueño no es reparador. A ver, el dolor de que hay cosas que nos pasen es inevitable. Exactamente. Cosas nos pasan, ¿no? Bien. Y es protector. Y es protector. Es un Bien. proceso adaptativo de los seres vivos que justamente se trata de poder reaccionar constantemente a los estímulos de la mejor manera. Bien, pero ahora nos estás contando otra cosa que me interesa mucho cuando dijiste nos interesa compartir, hablaste del dolor crónico. Exacto. ¿Ese sí se puede prevenir? El dolor crónico se puede prevenir, es muy difícil, es un gran problema de salud pública a nivel mundial, pero sobre todo por los ritmos de vida que llevamos, el estilo de vida que llevamos. Si nos ponemos a pensar los ritmos de trabajo, las experiencias personales, la alimentación que llevamos, el ejercicio, etc., se pueden dar muchas circunstancias que pueden evitar que un dolor se cronifique, pero también hay muchas otras que pueden no tratarse, no se pueden evitar a veces, y bueno, esas son las más dificultosas. A nivel mundial el dolor es un gran problema de salud pública. De hecho, la mayoría conocemos que hay una lucha contra determinado tipo de medicamentos, opioides, que generan muchísima dependencia y es muy difícil de tratar. Ahí nos estás dando otro valor, ¿no? U otra forma de actuación que el tema de la medicamentación ante el dolor, que siempre vamos a tener que ir al profesional y que hay otros caminos. O sea, los educadores y los docentes no podemos diagnosticar, ¿no? Pero como decíamos, podemos derivar y vamos a consultar a quienes saben del tema
y cada vez la medicina clínica va tomando más conciencia de que hay alternativas de camino. Exactamente, hay muchos tratamientos para el dolor y en el dolor crónico es donde justamente toma más relevancia el realizar intervenciones multidisciplinarias. En el dolor agudo se puede tratar de una manera concreta, pero sin embargo, cuando vamos a lo que es el dolor crónico, si no hay un enfoque multidisciplinario que lo aborde, habitualmente no se va a tener un éxito. Es muy difícil tratar de forma individual el dolor. Bueno, hemos estado hablando desde distintos puntos de vista de la cronicidad del dolor, ¿no? Lo agudo, lo crónico, la relación con el sufrimiento. La relación con el sufrimiento es, en esto que hablábamos de la subjetividad del dolor y de cómo está implicado el sistema límbico en la respuesta que tenemos al dolor, está esa parte más emocional, esa parte de adherirse al dolor a veces, por decirlo de alguna manera, de cómo a algunas personas el dolor las inhabilita, le genera también a veces un beneficio el estar sufriendo dolor, porque eso en general hace que las redes de contención nos abracen, nos apañen, y cuando la persona siente que está siendo acompañada, recibiendo una palabra de confort, etc., esa persona dice, pero esto yo no lo tengo cuando no tengo dolor. Entonces a veces no es que conscientemente la persona elija sufrir, pero a veces inconscientemente sí. Por su propia historia de vida. Exactamente. Bueno, eso para nosotros es muy importante, porque para nuestros adolescentes, nosotros no invalidable, porque es su historia de vida y lo siente, pero sí mostrarle caminos para que aprenda y tome herramientas de que el dolor lo sintió, lo vivió, exacto, lo tiene, pero la validación, el amor, la contención, la red, mostrarle exacto, que puede venir por otro lado, que no necesita estar sufriendo, que esto es muy de los uruguayos, ¿no? Exactamente, sin duda. Estoy sufriendo, o sea que el dolor no se elige, se puede prevenir en algunas situaciones, exacto, pero cosas pasan. Exactamente, y que además incluso... Pero el sufrimiento se elige. El sufrimiento se elige. El sufrimiento es algo a lo que uno se agarra inconscientemente. No lo hace de una manera consciente. Bien, entonces también transmitirnos que no juzgarnos porque las personas estén en sufrimiento, que a todos en algún momento también nos pasa. A todos nos ha pasado y en algún momento nos puede pasar. Por ende, siempre ponernos desde la perspectiva del acompañar al otro sin juzgar. Bueno, tenemos mucho más para compartir esto en las clases Sin duda que presenciales. sí, vamos a tener mucho más. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes.